Saludos desde Doctor Excel. En este vídeo vamos a ver cómo podemos solucionar la pregunta que me hizo una alumna hace un par de semanas de cómo podíamos pasar la información que ella tenía en una sola columna, dividirla en una tabla, o sea, convertirla en una tabla. Esta información se repetía cada 4 filas, es decir, la primera fila aparecía el nombre, la segunda fila aparecía el teléfono, la tercera fila el correo electrónico y la cuarta fila aparecía el DNI. De nuevo, en la quinta fila volvía a aparecer el nombre, en la sexta fila volvía a aparecer el teléfono y así sucesivamente repitiéndose cada 4 filas. De lo que se trataba era coger esos valores y ponerlos en fila, en una tabla, es decir, una tabla de 4 columnas y tantas filas como registros hubiera. Bien, este problema lo propuse en la comunidad de YouTube del Doctor Excel y recibí bastantes correos electrónicos proponiéndome distintas ideas y también un par de soluciones. Una de ellas especialmente interesante y especialmente ingeniosa, que es utilizando la herramienta reemplazo. Bien, lo he resuelto en este vídeo a continuación, lo vais a ver, de 4 maneras distintas. Una, utilizando la función transponer de forma matricial unida con la función sí y la función fila. A continuación, lo hemos hecho utilizando este método ingenioso, como os digo, de utilizar la herramienta reemplazo. Y por último, las dos últimas soluciones las hemos elaborado utilizando la función indirecto. En una de ellas hemos utilizado 4 fórmulas y en la otra solamente lo hemos hecho utilizando una de las fórmulas. La verdad que considero que este vídeo os va a resultar bastante interesante, ya que podemos pensar sobre él y ver a cada persona cómo se nos ocurre la mejor solución. Venga, vamos a ello. Bien, en este vídeo, como vemos, vamos a partir de una serie de datos. En este caso tenemos los datos de 4 personas. Fijaos aquí que tenemos los 4 primeros, que serían manualidades SAC, después sombrero SAC y la casita WSAC. Lo haríamos por el método de transponer, por el método de reemplazo. Ahora veremos cuál es cada uno de los métodos, por el método función indirecto más fila y por último por el indirecto Doctor Excel, que es como lo he hecho yo. Es decir, lo primero que vamos a hacer es resolverlo como algunos de los usuarios me han propuesto, que es, ¿se podría hacer utilizando la función transponer? Efectivamente, se puede utilizar usando la función transponer, pero lo primero que ocurre es que nos quedan aquí huecos. Es decir, no tenemos una tabla como tal, que sí, que luego se podría eliminar esas celdas vacías, etcétera, pero la solución no es tan elegante como son el resto de soluciones o las otras 3 soluciones. Y además la fórmula que sale es bastante compleja, como la veis aquí, ¿vale? Hay que usar la función residuo, la función fila, etcétera. Bien, vamos a realizarla para que veáis cómo queda. Bien, lo que vamos a hacer en primer lugar es borrarlo. Y vamos a realizar aquí, a poner directamente la función transponer. Recordar que la función transponer es una función matricial. Por lo tanto, para validarla lo que tengo que hacer es mayúsculas enter. Y aquí se me había olvidado marcar antes el rango. Ahora mayúsculas enter y aquí, como veis, aparece la primera persona o el primer registro bien colocado en fila. Lo ideal sería que yo ahora pudiera arrastrar de aquí y se me rellenara. Y efectivamente algunos se rellenan. Como veis, estos 3 de aquí los puedo borrar y estos 3 de aquí también los puedo borrar y a continuación los otros 3 de ahí. De esta manera tendría solucionado, entre comillas, el problema. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que imaginaos que tengamos 200, 2000, 50, yo que sé, muchos registros colocados de esta manera, colocados a continuación la información una del otro. De esta manera pues sería súper tedioso estar constantemente borrando las 3 filas adyacentes.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que solamente me genere contenido cuando la fila en la que estoy sea la fila 2, sea la fila 4 y sea la fila 9. ¿De acuerdo? Es decir, solamente cuando estoy en la fila 2, en la fila 6, perdón, y en la fila 9. Entonces, para ello lo que voy a usar es, dentro de esta función matricial, la función si, que creo que no lo hemos utilizado en ninguna ocasión. Bien, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues tiene que ocurrir que al dividir el número entre 4, ahora veremos qué número, un número entre 4 nos dé 0 para que esté en la fila que yo estoy, en la que yo quiero que salga el resultado, en la que yo quiero que me haga la función transponer. Entonces yo necesito un número que al dividirlo entre 4, el residuo me dé 0. El residuo es el resto, ¿vale? Para quien no lo sepa. Lo mismo cuando pasa entre 6 y lo mismo cuando pasa entre 10. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es el valor de la fila, si el valor de la fila en la que estoy, en este caso estoy en la fila 2, restándole un 2, perdón que se me ha olvidado escribir el valor, o sea, la función residuo, y ahora pondría fila, el valor de la fila menos 2. De manera que cuando yo esté en la fila 6 y yo le quite 2 sea un 4. Y al hacer la división entre 4, el residuo me dé 0. Lo mismo que pasaría con la que estoy en la fila 10. En la fila 10 menos 2 me da el 8, cuyo residuo entre 4 es 0. Así que pondría aquí. Y esto me va a valer para todo, cualquiera que sea la longitud de mi columna A. Bien, aquí cerraría la función residuo y le pondría la condición, que es que el residuo sea igual a 0. Ahora ponemos la función transponer, como hemos visto antes, y ahora ponemos comillas, comillas, para que me lo deje vacío. Ahora lo que hacemos es darle a mayúsculas enter, control mayúsculas enter, porque es una función matricial. Y si ahora yo arrastro hacia abajo, como veis, me ha generado los tres registros. Si hubiera más registros, yo simplemente arrastraría más y se me irían generando todos. Bien, como digo, esta es una buena solución, o es una solución. La pega que yo le veo es que nos deja 3 filas entre medias vacías. Y claro, eso luego pues hay que procesarlo. Eso luego habría que ver la manera de eliminar los vacíos. ¿Vale? Bien, vamos ahora al segundo método, que es el método de reemplazo, que se lo debemos a una de nuestras suscriptores, a la suscriptora Violeta. Bien, Violeta lo ha hecho de dos maneras. La segunda manera también, o sea, la tercera forma, la de indirecto más fila, también es obra suya. Y en esta ocasión lo que ha hecho ha sido de una manera muy ingeniosa utilizar la función, o mejor dicho, la herramienta reemplazar. Fijaos. Lo que hacemos es, vamos a borrar todo esto, fijaos en lo siguiente. Aquí lo que tiene que aparecer es la celda A1. Aquí lo que tiene que aparecer sería la celda A2. Aquí lo que tendría que aparecer sería la celda A5. Y aquí lo que tendría que aparecer sería la celda A6. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que yo encuentro una secuencia. Excel puede encontrar una secuencia. Arrastro hasta ahí y veis que me lo rellena A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 y A8, que es lo que tiene que aparecer. Y si yo ahora, teniéndolo seleccionado, arrastro hacia abajo, puedo sacar toda la secuencia completa. Bien, ella se dio cuenta de esto y dijo, ¿y si yo pudiera ponerle un igual delante? Y efectivamente, vamos a utilizar la herramienta reemplazar para ponerle el igual delante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, en lugar de escribir A1 como hemos hecho antes, me vais a permitir que esto lo borre, en lugar de escribir A1, vamos a escribir, por ejemplo, XX-A1. Bien, ahí en el XX podéis poner lo que queráis, podéis poner algo, siempre que no sea una A ni un número. Bien, entonces, si yo
aquí escribo XX a 2 y arrastro de aquí hacia allá, voy a obtener XX a 3 y XX a 4. Vale, esto es exactamente igual que antes. Si ahora cojo XX a y ahí pongo un 5, que es el valor que le correspondía, la celda A5, y aquí hago lo mismo, mirar, desde aquí lo puedo copiar hacia abajo y sustituir el 3 por el 6. Bien, de esta manera cogería de estos dos, arrastraría hacia la derecha y ahora selecciono los 4 y arrastraría hacia abajo. Aquí arrastro más hacia abajo de lo que me hace falta porque vamos a imaginar que tenemos más registros que 3, ¿vale? Igual que en el ejercicio, que en el ejemplo anterior, que en el caso anterior. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos es irnos a la herramienta reemplazar. Nos vamos a inicio, seleccionar y buscar y vamos a reemplazar. ¿Y qué es lo que hacemos? Reemplazar las 2x con el igual. Le damos a reemplazar todos y como veis ya aparecen para los 3 registros de los que tengo datos colocados en filas. Como veis es una forma muy ocurrente y también bastante rápida de hacerlo. ¿Vale? Bien, ahora vamos con otro método que también se lo debemos a la suscriptora Violeta, en la que lo que hacemos es utilizar la función indirecto más la función fila. Bien, aquí lo que hacemos es, lo que yo quiero es que se vea el contenido de la fila A, perdón, de la columna A, y el valor de la fila, en la celda va a ir modificándose dependiendo de la fila en la que esté. Entonces, en este caso, como yo estoy en la fila 1, va a ocurrir 1 por 4, que es 4, menos 3 me da 1. Por lo tanto, aquí va a salir la fila 1. Vamos a hacerlo sin el indirecto para que lo veáis. Vamos a generar de aquí las coordenadas de la fila. Aquí sería A1 y si yo arrastro hacia abajo me va a salir el 5 y el 9. Es decir, se trata de ir generando las coordenadas de las filas. En la siguiente lo que tengo que hacer es, en lugar de restarle el 3, tengo que restarle el 2. De nuevo arrastro hacia abajo y aquí tendría el resto de las coordenadas de la fila. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente convertir esto en su contenido. Es decir, no la fila o la celda A1, sino el contenido de la celda A1. Y eso me lo hace la función indirecto. Sería indirecto A, ampersand, fila por 4 menos 3. Y aquí tendríamos manualidades SAC y aquí haríamos lo mismo. Sería indirecto A ampersand y cierro el paréntesis. Bien, pues ahora simplemente lo que haría sería copiar de aquí hacia abajo y como veis queda completamente generada la tabla. Bien, esta forma, igual que la forma anterior, ya digo, son formas muy ocurrentes, a mí me han gustado bastante. La pega que yo les veo a ambas es que tengo que generar más de una fórmula. Es decir, en este caso, en el método de reemplazo, lo que yo tengo que generar son las dos filas. Tengo que escribir las dos filas, arrastrarlo y luego reemplazarlo. En este caso tengo que ir poniendo 4 menos 3, 4 menos 2, 4 menos 1 y 4. Es decir, tengo que hacer una fila completa y luego poder copiarla hacia abajo. Bien, el método indirecto del Doctor Excel, o sea, lo que a mí se me ha ocurrido, no os voy a engañar que lo he hecho basándome en lo que ha hecho Violeta. Ha intentado mejorar su método. ¿De qué manera mejorar su método? De manera que solamente tenga que escribir una fórmula. Entonces, ¿qué ocurre? Que la fórmula que yo escribo depende, o que yo debo escribir, la fórmula que tiene que salir, lo que me tiene que generar, depende tanto de la fila como de la columna. Es decir, si os dais cuenta, aquí ella lo que hacía era, dependiendo de la columna en la que estoy, le resto 3, le resto 2, le resto 1 o no le resto nada.
Bien, pues yo aquí lo que hago es algo parecido. Lo que hago es que sumo la columna, que en este caso es la columna 3, más la fila multiplicado por 4, que es la fila 2 por 4, 8, tendríamos 11, y menos el 10, que me saldría un 1, que es el valor que quiero generar. Vamos a hacer como antes, haciéndolo sin la función indirecto. Fijaos que esta fórmula lo que me va a generar va a ser la secuencia 1, 2, 3, 4, y hacia abajo 4, 5, 6, o sea, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y así, es decir, me va a ir generando todos los números del 1 al 4, después del 5 al 8 y después del 9 al 12. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues con esta sola celda, aplicar la función indirecto. Y aquí le pongo el ampersand. Y cierro el paréntesis. Y de esta manera ya me sale todo simplemente realizando una fórmula y pudiéndola copiar hacia abajo. Bien, yo creo que la mejor manera o la manera más elegante es el método de reemplazo de Violeta. Pero una vez que tenemos esto, yo lo que haría es, una vez que ya tengo esto generado, es pasarlo y tenerlo sin fórmula. ¿De acuerdo? Tenerlo sin fórmula. Esto alguna vez lo hemos comentado ya. En este caso yo tendría que seleccionar todo el rango en la que yo tuviera mis registros, que en este caso son poquitos, no pasa nada, pues seleccionaría esto, le daría a copiar, y luego aquí, por ejemplo, a partir de la fila 11 le daría a pegar valores. ¿De acuerdo? Y de esta manera yo tengo solamente los valores y no las fórmulas. ¿Vale? Esto es muy importante y se puede aplicar a cualquiera de los métodos anteriores. Es decir, una vez que yo ya tengo aquí viendo el valor, yo puedo seleccionarlo, darle a copiar y luego cuando lo voy a pegar solamente los valores. Esto es algo muy importante por si luego yo quiero manipular estos datos, que no tenga que andar arrastrando la fórmula. Bien, por hasta aquí el vídeo de hoy, el reto que os propuse. Espero que os haya gustado y espero que os hayan gustado también las 4 soluciones que hemos propuesto. Bien, muchas gracias a todos y si el vídeo os ha sido de interés, no dudéis en suscribiros al canal. Muchas gracias y un saludo.